Mi nombre es Diego Armando Rodríguez García y soy un docente en formación. Me gustaría mucho dedicarme a esta área tan bonita, tan humilde y sobre todo con muchas ganas de impartir esta materia. Les voy a contar cómo fue mi experiencia por primera vez dando clases en la Escuela de Enfermería de Zamora hacia el grupo de primero A y primero B. Acompáñenme para contarles cómo fue todo este largo tiempo de aprendizaje y sobre todo una gran anécdota. La docencia es la práctica de enseñar que incluye la planificación, la transmisión de conocimientos y la evaluación del aprendizaje a los estudiantes. Sabemos que ser docente no solamente implica ponerse de pie y hablar sobre un tema que conocemos, que hemos aprendido a lo largo del tiempo, sino también estar dispuesto pues a luchar contra todas esas adversidades, contra estudiantes que no les gusta estudiar, estudiantes que les gusta mucho el relajo, e incluso saber que aunque estás planificando tu clase con mucho tiempo de anticipación, pues cuando estés presentando tu tema, muchos de los estudiantes estarán papaloteando o ni siquiera te estarán poniendo atención en ese momento tan inspirador para ti. La importancia de la docencia tiene un papel fundamental en nuestras vidas, ya que desde pequeños aprendemos todo el tiempo, pero una vez que nos incursionamos en el mundo de la enseñanza, es decir, entramos a un sistema educativo, pues la docencia como motor tiene un motor transformacional social. La escuela no solo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanos. Un docente puede influir en la vida de un estudiante más allá del aula, también nos puede apoyar en el autoestima, en el manejo de algunos hábitos y algunas formas distintas de ver el mundo. La docencia crea impacto generacional. Lo que enseñas hoy puede cambiar comunidades el día de mañana, y eso es un gran rol del docente como guía emocional. Los estudiantes no solo aprenderán contenidos, también van a regular sus emociones y van a desarrollar ciertos valores tan importantes hoy en este mundo pues que vivimos. Un maestro puede ser la primera figura adulta que escucha y valida las emociones del estudiante. La educación viene desde casa, pero también se consolida dentro del aula. La educación es una herramienta de igualdad, ya que nuestra parte como docentes pues abre puertas para que muchas veces el contexto socioeconómico cierra. Un buen docente puede convertir barreras en oportunidades, y realmente el docente no solamente trata de que el estudiante memorice contenidos, sino que también reflexione, critique y cuestione lo que ve día a día. Eso hace ser un ser humano indispensable, un ser humano pues que piensa, que es racional. Todos recordamos a un maestro que nos marcó. ¿Por qué? ¿Qué nos hizo diferente? Pues creo que tuvo un gran impacto en nuestra vida al dejarnos un gran legado en este contenido que es... Bueno, pues comenzaré platicándoles un poco sobre mi experiencia personal que tuve hace un año con el grupo de primero B. También cuando fui su instructor en campo clínico, fue la primera vez que pude tener un grupo a mi mando, pero no fue tan notorio como en esta ocasión. La verdad es que el nivel de licenciatura pues requiere mucho conocimiento, y sobre todo la materia de bioquímica, donde habla sobre enlaces, alteraciones bioquímicas, componentes, elementos, entre más cosas. Realmente sí requiere mucho estudio, que hasta yo me puse a estudiar más de lo que había estudiado durante toda la carrera. Realmente las expectativas iniciales que tenía antes de entrar al aula era entrar como con mis compañeros, platicar un poco, pero conforme fue avanzando el tiempo, conforme fueron avanzando las clases, me di cuenta que tenía que cambiar la modalidad de estudio, ya que estaba acostumbrado a hablar en un lenguaje ya técnico junto con mis compañeros, y ahora hablar un poco sobre cosas más básicas de la preparatoria, esa transición de la preparatoria a la universidad, realmente que es un cambio. Entonces me di cuenta que al platicar con lo que eran los estudiantes, no podía comportarme ni mucho menos hablar de la misma manera. La verdad es que hay diversidad de personalidades, ritmos y estilos de aprendizaje, y uno como no sé docente va notificando y se va dando cuenta poco a poco que existen todas esas diferentes formas de aprendizaje. La verdad es que yo diseñé mis clases con mucha anticipación. Recuerdo que durante la noche, antes de ir a descansar, planificaba mis horarios y mis clases pues para que salieran bien al otro día. Realmente me sentía muy contento por querer planificar, por querer platicar con los chicos al otro día y explicarles algún tema que me resultaba relevante. Pero gran parte de esto era que los estudiantes ni siquiera a veces me estaban poniendo atención. Solamente estaban diciendo
que si ya era hora de comer, pues típico, ¿no? Un estudiante de universidad, egresado de la Escuela de Enfermería de Zamora. Entonces, pues todo esto me trajo a una gran reflexión. Tuve muchos retos enfrentados, realmente, desde el manejo del grupo y la disciplina, así como el control de tiempo en clase. Puedo decir que tenía estudiantes con dificultades para aprender y muchos otros con grandes aprendizajes, con grandes capacidades. Sin embargo, pues también hubo tanto momentos de éxito como momentos en los que decía otra. Bueno, les presento uno de los proyectos más significativos durante lo que fue la materia de bioquímica. El trabajo constaba en realizar un sociodrama, un modelo anatómico o realizar también algún tipo de reality show. Y eran muy importantes porque se descartaron mucho pues todo lo que fueron las habilidades de los estudiantes. Al igual, aquí vemos la presencia de un examen. Fue la verdad la elaboración del primer examen que tuve durante todo lo que fue mi vida. Y para ello pues no es nada fácil. Tienes que saber cómo redactar las preguntas, qué tipo de preguntas vas a abordar y sobre todo que los estudiantes comprendan el contenido de lo que está realizando en ese momento. Podemos observar alguna de las preguntas más significativas, pues en realidad esto es la plantilla, no es como que el estudiante la tuviera, ¿verdad? Pero sí me noté que ser maestro no solamente implicaba ir a clases, regresar y revisar tareas, sino que también brindar parte de tu tiempo libre para dedicarte del todo pues a dar una revisión de los trabajos, inclusive pensar cómo puedes ayudar más a los estudiantes, cómo puede ser que los estudiantes tengan un poquito más de atención durante tu materia y no se sientan tan cansados, tan frustrados, que realmente yo lo comprendo. Soy estudiante también y sé que estar tantas horas dentro del aula pues te cansa. A los 20 minutos la atención se ha perdido en su totalidad, por lo que es recomendable que uno también como docente pues mantenga ciertas estrategias didácticas a fin de que los estudiantes puedan prestar la mayor atención a tu clase. Era una de las cosas más importantes que se presentan a continuación, los criterios de calificación que todo estudiante cuando entramos queremos saber. En este caso pues quise bajar un poco lo que fue el porcentaje del examen a un 50%, la participación e investigación un 20%, la actitud tan importante que tenemos nosotros como estudiantes un 10% y por último tareas y trabajos en clase así como investigaciones tuvieran un valor de 20%. En sí la materia pues no se portó tan difícil, realmente era más práctica que teórica, hablando sobre cosas más relevantes en cuestión de la homeostasis. Vemos las pérdidas de calor, las formas de pérdida de calor, así como también las pérdidas insensibles. Un tema central, cuando vamos a hospital muchas veces nos preguntan ¿qué son las pérdidas insensibles? Y nos quedamos pensando, sé cómo sacarlas, pero no sé lo que son. Entonces aquí empezaba yo a centrarme mucho en ellos, sobre la manera en la que pudieran aprender pérdidas insensibles y se les quedara más grabado. El terror del estudiante de enfermería, de medicina, de cualquiera, la célula, desde conocer todas sus funcionalidades, sus partes, así como lo que realiza y los tipos celulares, realmente representan un desafío importante a la hora de aprender, no solamente para el estudiante, sino para el docente, ya que si no comprendemos muchas partes de esta diminuta estructura, no sabremos cómo impartir un buen tema. Y el siguiente tema también que me resultó importante fue el tema de la nutrición. La nutrición no solamente centrada en explicarles sobre el plato del buen comer, la jarra del buen beber, no, sino irnos más a la parte céntrica, ver a la parte biomolecular, a la parte química, a la parte anatómica, para poder comprender entonces cuando existen alteraciones por cuestiones del metabolismo, ya sea por el exceso o déficit de algún nutriente. Creo que resulta importante que los estudiantes pudiéramos tener pues una introducción realmente que fuera adecuada para entonces entender que si comprendes lo básico, posteriormente a lo largo del tiempo pues podrás comprender lo complejo, es decir, comprende primero lo que es la harina y posteriormente comprenderás qué es un pastel. Los efectos también de la insulina. Vamos a hospital, administramos mucho lo que es este medicamento, pero no sabemos de dónde viene, de dónde proviene, por qué es tan importante para el manejo de la glicemia capilar, por qué es tan importante para el manejo de los pacientes diabéticos. Si comprendiéramos
realmente qué efectos, no solamente la insulina, que es la captación de glucosa, sino el anabolismo, síntesis proteica, lipogénesis, glucogénesis, todo esto nos llevaría entonces a adentrarnos un poco más y comprender que la medicina, la enfermería, la salud, no solo se trata de memorizar, sino también se trata de poder investigar y comprender qué es lo que estamos haciendo. Aquí les presento una de las tareas que realizamos. La siguiente tarea, realizar una investigación sobre el equilibrio ácido-base, donde abordáramos la definición, sus valores de los gases arteriales, interpretación de una gasometría arterial y venosa, en qué consiste y qué valora, que realmente es muy dolorosa porque también yo la realicé y los estudiantes también se llevaron su buen piquete en lo que fue la toma de una gasometría arterial. Y por último, tomamos unos laboratorios de un paciente X para poder interpretarlos y saber que lo que estábamos viendo bioquímicamente en clases tenía que tener también una interpretación a la hora de los laboratorios. Así pudieron comprender de dónde viene cada parámetro y qué significa su alteración. González, soy de primero B. Me gustaría decir que su materia me gustó por la forma en la que lo explicaba, en los ejemplos creativos que ponía. Al principio pensé que era una materia difícil y porque es compleja los temas, pero él supo reducirlo, explicarlo a que nosotros lo entendiéramos, que fuera concreto. Siempre utilizó palabras clave para nosotros poderlo entender. Fue una asignatura que se me hizo fácil y no tanto de difíciles nombres o que se nos olvidara, más que nada. Entonces fue un gran maestro al que nos pudiera entender, nos pudiera volver a explicar, retomar los mismos temas que se nos olvidaban. Y puedo decir que su materia se me hizo un poco ya más fácil. Es interesante por cómo lo explicó y los ejemplos que nos puso para poder participar. Buenas tardes, mi nombre es Dani Celina Raiza Cervantes, soy del grupo Primero B y quisiera darle mi opinión sobre la clase de bioquímica. Al principio esta me parecía un poco complicada, sin embargo como nos fue explicando el maestro y en base a sus ejemplos se nos hizo un poco más ligera, ya que eran creativos y nos animaba, nos motivaba a participar en estas clases obteniendo pues un punto, un medio punto, dependiendo, ya obviamente sabiendo pues lo que nos había explicado anteriormente. Al igual me gustó que si teníamos una duda, nos explicaba, tenía mucha paciencia. Algo que no me agradó un poquito fue que hablaba a veces rápido. Sin embargo, fue fácil entenderle a su clase. De igual manera me gustó que los exámenes no fueran tan teóricos y que los hiciera un poco más dinámicos, al igual que los proyectos, y gracias a esto pudimos entender su materia bastante bien. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Fernández Servín García del grupo Primero B. Y pues bueno, mi opinión sobre la materia de bioquímica es que fue muy buena. La forma en que nos explicó como cada tema fue muy entendible, hizo que comprendiéramos como de una forma distinta todos los temas, haciéndolo más fácil para nosotros, y pues también que no se nos complicara tanto con todos los ejemplos que nos ponía. Y bueno, pues a mí me gustó las dinámicas que él nos puso para que también pudiéramos entender mejor. También que los exámenes no siempre fueran como teóricos y escritos, eso nos hizo como a nosotros más fácil poder comprenderlos. Bueno, una de las cosas que no me gustó del todo fue que al principio iba como muy rápido y no lográbamos como entender las cosas, pero pues también él se prestó para podernos explicar después y así poder comprender todo lo que al principio pues no sabíamos muy bien. Bueno, vimos anteriormente pues unos videos pedidos pues por mis estudiantes, ¿verdad? La verdad es que me tomé la libertad de pedirlo, pues más que nada para expresarles un poco de cómo fue la materia. La verdad es que lo que aprendí al diseñar esta actividad fue que me permitió comprender profundamente la necesidad de articular los contenidos bioquímicos con su aplicación clínica y fisiológica. Aprendí que es fundamental integrar los conceptos teóricos como el equilibrio ácido-base con casos prácticos para facilitar el aprendizaje. También entendí que cada componente del programa debe responder competencias claras y medibles, fomentando habilidades críticas como la resolución de problemas y la toma de decisiones en contextos reales de la salud. Realmente diseñar pues toda esta materia, todo el programa, me ha hecho reflexionar sobre la importancia de enseñar la bioquímica no como un conjunto de datos aislados,
sino como un lenguaje fundamental del cuerpo humano. Comprendí que para formar profesionales de salud competentes debemos promover un aprendizaje que conecte la ciencia básica con la práctica clínica. Esta experiencia me motivó a seguir innovando en la enseñanza, enfocándome en metodologías activas y centradas en el estudiante. También tuve retos, como no, algunas dificultades logísticas como la disponibilidad de tiempo en el currículum o acceso a materiales didácticos, así como generar interés por una materia que suele considerarse difícil o poco clínica. Además, creo que uno de los retos más significativos fue diseñar instrumentos que realmente midan la comprensión y no solamente la memorización. Y sobre todo, pues la capacitación docente. Asegurar que los docentes también estén familiarizados con nuevas estrategias de enseñanza y uso de tecnología, cosa que todavía tenemos muy arraigado en la escuela de enfermería, ¿verdad? ¿Qué me mejoraría durante todo este tiempo? Pues tener un enfoque más interdisciplinario, es decir, vincular pues nuestra bioquímica con la fisiología, la nutrición y la farmacología para que el estudiante use el valor práctico, así como el uso de tecnologías educativas, implementar, como no, plataformas interactivas, algunas simulaciones y recursos audiovisuales para representar procesos como el equilibrio o desequilibrio ácido-base. Y por último, pues la verdad es que algunas oportunidades de mejora que me pude dar cuenta fue el fortalecer la relación teórica-práctica. Por ejemplo, al estudiar el equilibrio ácido-base se puede trabajar con gases arteriales reales o simulación de casos acidosis y alcalosis. Otra cosa que no puedo decir que no se utilizó o que podríamos mejorar es fomentar el aprendizaje colaborativo. Somos un equipo de enfermería. El trabajo en equipo para resolver casos clínicos pues estimula la reflexión crítica y el intercambio de saberes, así como el diseño modular flexible que permite ajustar el tiempo según el ritmo del grupo y adaptar contenido según las necesidades detectadas. En mi experiencia, realmente puedo descartar que el aprender con un estudiante, cuando uno es estudiante, ves el mundo distintamente a lo que lo ve un docente. ¿Por qué puedo decir esto? Porque siendo estudiante, pues muchas veces nos damos a la idea de ver los errores que tiene el estudiante, otro compañero, pero también el docente, ¿no? Algunos errores que puede tener el docente como no se prepara, dice que en el contenido 3.4.5.6, pero realmente cuando eres un docente tienes que saber también discernir y saber que ya no eres un estudiante, ahora te tienes que preparar más. Porque si antes preguntabas a tu docente en la exposición, ahora ¿a quién le vas a preguntar si tú eres el que está dando el tema, ¿cierto? Por eso la importancia de sabernos preparar, y si realmente nos gusta la docencia, si realmente nos gusta enseñar a los demás, pues cómo no, enfocarnos en enseñar al estudiante, no en fregárnoslo, enseñar y comprender que el aprendizaje es mutuamente. Yo aprendo del estudiante y el estudiante aprende de mí, porque en sí somos al final de cuentas colegas y algún día futuros profesionales que pueden